Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta 10ª clase del curso de procesos biológicos. Continuando con el capítulo de metabolismo celular, esta semana corresponde a hablar de enzimas y también un proceso metabólico que corresponde a la respiración celular. El caso de esta semana viene dado por una investigación publicada a inicios de este año en el cual se estudia la estructura química de una enzima que participa en el metabolismo de los triglicéridos. Quizás ustedes han escuchado normalmente que cuando se hace un perfil lipídico o se hace de pronto un análisis bioquímico en sangre, uno de los aspectos que se evalúan es la presencia y la cantidad, la concentración de triglicéridos, ¿no? Recordemos las clases primeras, los triglicéridos son un tipo de moléculas dentro de los lípidos, ¿no? Entonces, aquí entendemos que aún a la fecha, con fines de investigación en salud, se están estudiando las enzimas que tienen importancia metabólica en este grupo de lípidos. Por eso les invito a que puedan revisar este caso para poder comentarlo en clase. La agenda de esta semana es poder hablar de enzimas, respiración celular y también fermentación. El objetivo de esta semana es que al finalizar la clase podamos comprender la importancia de las enzimas y también de la respiración celular en el equilibrio celular mediante el método de casos y también reconocer la importancia de estos eventos metabólicos dentro del mantenimiento de la salud humana. Recordemos este esquema de la clase pasada en el cual hablamos del metabolismo. Definimos al metabolismo como un conjunto organizado, sistemático y secuencial de reacciones químicas que ocurren en su gran mayoría dentro de la célula. Este metabolismo implica, recordemos, un cambio químico. Aquí vemos, por ejemplo, las rutas metabólicas que están interconectadas entre sí. Por ejemplo, metabolismo de lípidos, de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas, etcétera, ¿no? Algo importante que hay que reconocer aquí es que el metabolismo, al implicar cambios químicos, esos cambios normalmente no ocurren de manera espontánea, sino que los cambios químicos se dan gracias a eventos enzimáticos. Aquí las enzimas juegan un rol importante en permitir estos cambios químicos y también en la regulación de estas vías metabólicas. Entonces, ¿qué es una enzima? Recordemos que las enzimas corresponden a compuestos químicos, normalmente son compuestos proteicos, cuya función es catalizar, acelerar reacciones químicas que ocurren en una célula. Las células tienen una gran variedad de enzimas, ¿no? Son proteínas. Algo importante que hay que reconocer en una enzima, aquí voy a señalarlo, es que las enzimas tienen una estructura tridimensional. Son moléculas, de hecho. Estas enzimas tienen un sitio, un espacio llamado sitio activo. El sitio activo es aquel espacio de la enzima al cual se encaja, se une el sustrato. ¿Y qué es el sustrato? El sustrato viene a ser aquella molécula o compuesto químico que va a ser transformado por la enzima. Entonces, si nos damos cuenta en este esquema, el sustrato encaja perfectamente con la enzima y encaja a nivel del sitio activo. Podemos ver también este evento en este esquema. Este esquema representa una fotografía computacional de la interacción entre una enzima de color rojo y su sustrato. Al haber esta conexión, esta interacción en cuanto a morfología casi exacta, se le llama que tanto la enzima con el sustrato interactúan de manera específica bajo un modelo de llave cerradura. ¿Por qué llave cerradura? Porque encajan. Para cada sustrato hay una enzima específica.
¿Cómo funciona una enzima? En 3 pasos vamos a reconocer la forma de operación de las enzimas. ¿Qué ocurre aquí? La enzima, ya dijimos, es específica para un sustrato. Entonces, lo que va a ocurrir primero es que el sustrato, el compuesto químico modificable, va a unirse al sitio activo de la enzima y esta unión va a dar paso a la formación de un complejo. Este complejo se llama complejo enzima-sustrato. Es en este punto, en el segundo paso, en el cual la enzima hace su trabajo, hace la función de catálisis o del cambio químico en general. De esta manera, el sustrato cambia químicamente su estructura, su composición, para finalmente generarse productos. Por ejemplo, inicialmente el sustrato era un disacárido, había un enlace químico glucosídico, pero por acción enzimática, vemos aquí, luego de la unión se liberan los productos. Ya no estamos frente a un disacárido, sino ahora tenemos 2 monosacáridos. Ha habido un cambio químico. La enzima prácticamente lo que ha hecho es cortar ese enlace químico de tipo O, ¿no? Un aspecto importante aquí es que, si bien es cierto, el sustrato se transforma químicamente en productos, la enzima no cambia. La enzima se recicla y esta enzima va a volver a agarrar otro sustrato para poder transformarlo. Entonces, las enzimas siguen operando de una y otra manera. Pongamos un ejemplo que seguro han escuchado ustedes. ¿Por qué muchas personas son intolerantes a la lactosa? ¿Qué ocurre? Recordemos aquí que la lactosa es un disacárido formado por glucosa y por galactosa. Ambos monosacáridos están unidos por un enlace glucosídico. Para que la lactosa sea cortada a sus unidades, se requiere de una enzima llamada lactasa. Esta lactasa, en una persona normal, sana, está en cantidades regulares para que la lactosa pueda digerirse. Pero cuando esta lactasa falla o está en deficiencia, la lactosa no va a ser digerida y este compuesto químico puede ser perjudicial cuando a nivel intestinal las bacterias no tienen la capacidad de poder transformar la lactosa. Por eso es que empiezan a haber síntomas como diarrea o flatulencias, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo importante es la digestión química que empieza en la boca con los carbohidratos. Por ejemplo, el almidón. El almidón es un polisacárido, un azúcar ramificado y complejo, el cual empieza la digestión a nivel de la boca. En la boca tenemos una enzima, por ejemplo, la amilasa salival. La amilasa lo que va a hacer es cortar ese azúcar grande del almidón en fracciones más pequeñas, que luego ya a nivel estomacal e intestinal se van a seguir disgregando para conformar unidades más pequeñas. De esta manera las enzimas también lo que hacen es cortar enlaces químicos para generar moléculas más pequeñas. Entonces, un aspecto importante a reconocer es que las enzimas tienen un rol importante en la digestión, porque con la nutrición lo que adquirimos son moléculas, muchas veces macromoléculas, ¿no? Que son los sustratos. Y gracias a las enzimas, por ejemplo, aquí tenemos la amilasa, la lactasa, la sacarasa. Estas enzimas lo que hacen es transformar químicamente a estas moléculas grandes en sus unidades. ¿Para qué? Para que estos azúcares, estos monosacáridos, ya puedan ingresar a la célula y recién dar paso al metabolismo interno a nivel del citoplasma, por ejemplo. Entonces, las enzimas tienen un rol importante en la digestión y también veremos luego en el metabolismo celular. Algo que hay que reconocer aquí es que las enzimas, si bien es cierto, se reciclan,
la función de una enzima puede alterarse. Las enzimas pueden su función retrasarse si es que están en condiciones inestables. Por ejemplo, para cada enzima hay un pH adecuado en el cual su función es óptima. Aquí, por ejemplo, tenemos la velocidad de reacción de una enzima y abajo el pH al cual opera. Aquí tenemos la curva negra, que es una enzima correspondiente a la pepsina. La pepsina, puedo ver aquí que el pico de reacción, la velocidad pico, corresponde a un pH 2. En este pH 2 puedo decir que la velocidad de operación de la enzima es la máxima. Entonces, cuando, por ejemplo, yo el pH lo bajo a 1, la pepsina también su eficiencia baja. O cuando sube el pH a 3, también la eficiencia enzimática decrece. De manera similar ocurre con la tripsina. La tripsina, si bien su rango de acción de la enzima va de pH 6 a pH 10, yo puedo aquí ver que la velocidad máxima de reacción se ocurre a un pH 8. Por ejemplo, esto ocurre a nivel intestinal. Pero si en un supuesto pongo a la tripsina en un pH 7, la eficiencia también baja. Conclusión: la función enzimática está influenciada por el pH del entorno en el cual se está dando la reacción química. Si varío el pH óptimo, también la eficiencia de reacción va a verse alterada. De manera similar ocurre con la temperatura. ¿Y esto por qué? Porque las enzimas, al ser proteínas, pueden desnaturalizarse, perder sus propiedades químicas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la curva de una enzima humana típica, en la cual partimos de 0 hasta más o menos 50 grados. Este es el rango de acción de la enzima. Pero si yo voy al pico, voy a decir entonces que esta enzima, su eficiencia máxima lo alcanza más o menos a 37 grados. ¿Y por qué 37? Porque recordemos que a 37 grados es la temperatura corporal normal del organismo. Entonces, conclusión, las enzimas también son influenciadas, además del pH, por la temperatura. Ahora, una pregunta que aquí viene es: ¿qué tan fácil es transformar la glucosa en ATP? En clases pasadas ya hemos conversado que los azúcares, por ejemplo, son fuente energética. Pero ¿cómo es esa transición de la glucosa al ATP? Pues evidentemente implica una serie de reacciones bioquímicas que revisaremos a continuación. Este evento químico, esta vía metabólica, se llama respiración celular. Corresponde a una vía catabólica. ¿Por qué? Porque los compuestos químicos van a ser degradados a compuestos más pequeños, de menor complejidad, y también en este proceso se libera energía. Es una reacción de tipo exergónica. Una función resaltante de la respiración es la producción de energía, de ATP, ¿no? Y esta producción de energía se da gracias a que partimos de compuestos químicos orgánicos, principalmente azúcares, pero también los lípidos y proteínas pueden ser un punto de partida para la respiración celular, para generar energía. Algo importante de reconocer es que este evento de respiración celular en una célula eucariota va a ocurrir tanto en el citoplasma, y la mayoría de reacciones también ocurre en las mitocondrias, ¿no? Decimos entonces que a nivel celular este evento químico de respiración es un proceso aeróbico. ¿Por qué? Porque este evento químico ocurre en presencia de oxígeno. Veremos luego que el oxígeno es importante porque el oxígeno va a ser el último aceptor de electrones. Hablemos del panorama general de la respiración celular.
La respiración celular en una célula eucariota implica 4 grandes eventos bioquímicos, ¿no? Por una parte, empezamos con la glucólisis, que ocurre en el citoplasma. Luego le sigue el ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Estos 3 eventos, pueden darse cuenta, ocurren a nivel mitocondrial. Y en este esquema también podemos ver pues que en estos eventos se van a ir generando ATP. Recordemos, es una reacción exergónica en la cual a partir de compuestos orgánicos vamos a generar energía. Hablemos primero de la glicólisis, la primera etapa de la respiración celular. ¿Por qué importa la glicólisis? Porque este es el punto de partida. Gracias a la glicólisis que ocurre en el citoplasma, ojo, partimos en el citoplasma, es que un monosacárido, como la glucosa, va a ser transformado en piruvato. Pero la transformación química parece fácil. No es nada fácil. Implica 10 reacciones químicas en las cuales vamos a invertir 2 ATP, vamos a colocar 2 ATP, pero la ganancia va a ser de 4. Entonces, como invertí 2 ATP y gané 4, mi ganancia neta es de 2 ATPs. Ya estoy sumando energía, estoy ganando energía. Pero, como ya les comenté aquí, estas 10 reacciones químicas ocurren de forma secuencial. La glucosa se transforma en una molécula, por ejemplo, que aquí es la fructosa 6-fosfato, luego se transforma en fructosa 6-fosfato, ¿no? Y así secuencialmente cambia químicamente gracias a las enzimas. Por ejemplo, la primera enzima que participa es una hexoquinasa, luego participa otra enzima llamada isomerasa y así sucesivamente. Pero aquí lo que hay que entender es lo siguiente. Partimos de la glucosa y como dice glucólisis, recordemos que lisis es ruptura o separación. Entonces la glucosa va a ser disgregada en 2 compuestos químicos. ¿Cuáles son? En 2 piruvatos. La glucosa tiene 6 carbonos. Cada piruvato tiene 3 carbonos. Por eso es que esos 6 carbonos se separan en 3 y 3. Cada piruvato tiene 3 carbonos, ¿sí? Entonces, hasta aquí en la glicólisis hemos producido 2 piruvatos. Estos piruvatos van a pasar a la siguiente fase, que es el ciclo de Krebs. A partir de ahora, todos los eventos químicos ya ocurren a nivel de la mitocondria. ¿Qué ocurre primero? Recordemos que de la glicólisis vienen estos piruvatos. Lo primero que va a ocurrir es que estos piruvatos se tienen que activar, se tienen que transformar químicamente en otra molécula llamada acetilcoenzima A, ¿no? Esta acetilcoenzima A ya en la mitocondria va a ingresar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también implica transformaciones químicas del acetilcoenzima A. Participan enzimas, etc. De manera resumida, ¿qué va a ocurrir aquí? Básicamente es que además de producirse ATP, lo que más importa en el ciclo de Krebs es que se producen compuestos reductores. El NADH2, por ejemplo, y el FADH2. ¿Esto por qué importa? Aquí pueden ver ya el ciclo de Krebs, en el cual el piruvato se activa acetilcoenzima A y esta acetil se transforma en citrato, cis-aconitato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato y así
sigue el ciclo, se repite, de que se llama ciclo, ¿no? Pero como les comentaba, lo que hay que recordar aquí, importantísimo, es que en estas etapas se producen compuestos reductores, NADH y FADH. ¿Por qué recordemos esto? Porque estos compuestos químicos que se generan en Krebs, los reductores NAD y FAD, tienen algo importante, tienen hidrógenos. Pueden ver aquí que NAD tiene hidrógenos y FADH2 tiene hidrógenos. ¿Y esto por qué es importante? Porque dentro de la mitocondria, en las crestas mitocondriales, vamos a encontrar un complejo de proteínas que conforman la famosa cadena transportadora de electrones. Son 4 proteínas las cuales van a hacer lo siguiente. Aquí viene tanto el NADH y el FADH2 que se produjeron en Krebs. Estamos ya en la tercera etapa. Entonces, tanto NADH como FADH lo que hacen es liberar sus hidrogeniones. Los hidrógenos se van a separar y se van a concentrar, se van a juntar en el espacio intermembranal, en la mitocondria. Pero otro aspecto importante aquí es que los electrones que se generan aquí van a transportarse en la cadena. ¿Para qué? Para que al final esos electrones junto a los hidrógenos sean aceptados con el oxígeno. Recuerden ustedes, les dije que la respiración es un evento meramente aeróbico. Ocurre en presencia de oxígeno. ¿Y por qué es importante el oxígeno? Porque el oxígeno recibe los electrones para al final generar agua. Entonces, aquí en el transporte de electrones se genera agua, pero aún más importante es la concentración de los hidrogeniones. ¿Y esto por qué? Porque los hidrogeniones que se generen, vamos a ver ahora, esos hidrógenos se concentran en la parte de las crestas mitocondriales para luego generar el ATP. Aquí en la última etapa, que es la fosforilación oxidativa, participa una enzima llamada ATP sintasa. La ATP sintasa va a ser tipo un rotor, un motor, en el cual, suministrado por los hidrogeniones, los hidrógenos atraviesan esta enzima y la ATP sintasa va a ir girando, tipo un molino. Y a medida que gira la ATP sintasa, las moléculas de ATP van a irse generando. Conclusión: estos hidrógenos alimentan a la ATP sintasa, suministran movimiento para que se genere al final el ATP. Conclusión: hemos visto que gracias a las 4 etapas, a partir de la glucosa, al final obtuvimos ATP, energía útil para la célula. Gracias a esas 4 etapas, a esos 4 eventos bioquímicos. Eso es referente a la respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y ojo, la respiración es un evento aeróbico. En ciertos tejidos, como el músculo, por ejemplo, ocurre otro evento bioquímico, que es la fermentación. ¿Qué diferencia hay? Principalmente que la fermentación es un evento anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno. ¿Y esto por qué ocurre? ¿O cómo lo evidencio en la vida diaria? Quizás cuando ustedes han hecho ejercicio sin un calentamiento previo, se han echado a correr y en un momento llegan a sentir calambres en el músculo. Usualmente le llaman calambre muscular, pero lo que ocurre es que eso realmente es una fatiga. ¿Y por qué la fatiga? Porque en el músculo se acumula ácido láctico. ¿Y por qué ocurre esto? Porque al ustedes hacer un ejercicio rápido, requieren energía. Y básicamente lo que ocurre aquí es que en su músculo la glucosa
va a ser transformada en ácido pirúvico. Y como pueden ver aquí, se genera ATP. Es una forma rápida a nivel muscular de generar energía. Y luego este piruvato, ese ácido pirúvico, va a ser transformado en ácido láctico. De hecho, inicialmente ocurre la glucólisis que ya estudiamos, ¿no? Un evento anaeróbico, y luego ocurre la fermentación a nivel muscular. Este piruvato se va a transformar en ácido láctico y la acumulación de ácido láctico en el músculo es lo que genera ese calambre muscular, esa incomodidad. Y como se han dado cuenta, esa incomodidad, ese calambre pasa en un tiempo. ¿Por qué? Porque ya a nivel hepático, en el hígado, ese ácido láctico va a ser transformado químicamente. Por eso es que el calambre tiene un momento pasajero. Para que tengan una idea de que estos eventos químicos también ocurren en nuestro cuerpo y el principal objetivo es la generación de energía. Entonces, luego de observar este video, les pido por favor que revisen el caso semanal para poder conversarlo en clase. Muchas gracias.